La elección de presidente del organismo judicial está en un impasse debido a la división expresa entre los magistrados que no llegan a un consenso para elegir a quien debe presidir ese alto organismo del Estado. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Corte en Pugna. A continuación la nota desde el Palacio de Justicia. En pleno extraordinario surgieron dos propuestas para presidir la Corte Suprema de Justicia. La primera, Neri Medina. Al magistrado Medina lo propuso Elizabeth García y a la magistrada García la propuso Delia Dávila. Pero no hubo consenso. La votación quedó 8 votos para Medina y 4 para García. Se necesitan 9 votos para lograr la presidencia. Durante el pleno extraordinario hubo 2 decisiones. La primera fue realizar una consulta a la CC de nuevo y consultar a la carrera judicial sobre declarar la vacante de Blanca Stalin. Ambas fueron revocadas y procedieron a realizar la elección con los 12 magistrados titulares. Los 2 postulados tienen señalamientos: Medina por haber otorgado una medida sustitutiva sin pago de fianza al hijo del general Ríos Montt, y García ya que su nombre fue mencionado en el antejuicio contra Eddie Orellana, que supuestamente recibió un apartamento a cambio de su gestión en las comisiones de postulación, en el que habría propuesto entre ellos a García. Para mañana sábado a las 8:30 quedó programado el pleno extraordinario para intentar lograr un consenso o nuevas propuestas. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Ya usted lo vio en la nota de nuestra compañera Verónica Orantes. Hay una pugna en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque el proceso de elección, esta repetición de elección de presidente del organismo judicial ha abierto una brecha entre los señores magistrados. Media vez aclararon la duda con la Corte de Constitucionalidad si podían proseguir con la ausencia de la magistrada Blanca Stalin, que hay algunas preguntas de algunos por esa decisión. Bueno, trataron de buscar consensos, pero no lo lograron y mañana convocan a un nuevo pleno a las 8:30 para seguir en esta reunión, estos consensos para buscar al próximo presidente del organismo judicial. Por eso la etiqueta SF, Corte en Pugna. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Estuardo Zapeta y Daniel Giri. Muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos de cerca este proceso del organismo judicial y lo que se está desarrollando, este pulso de fuerzas que ayer adelantábamos, hoy ya se materializa con 2 candidaturas. Por un lado, Neri Medina, que es apoyado por 8 magistrados, y por otro, una candidatura que emerge, que es la de la magistrada Silvia García, que cuenta con 4 votos y que pudiera en algún momento ganar fuerza. Todo depende de lo que suceda mañana en el pleno y si esto se va a prolongar. Daniel, lo que decíamos ayer y que hoy se materializa, hay una reunión, un pleno abierto a la prensa. Esa es una victoria. Es un avance, es una victoria, clarísimamente. Están comenzando a hacer caso o a escuchar atentamente los magistrados a todo lo que sucede alrededor de la CSJ. Obviamente sí, y digamos los mecanismos de resistencia van a tener un límite. Entonces yo lo que veo es que llega un momento en que era insostenible que hubiese tanta opacidad, y saben que cuanta más opacidad, más daño les va a hacer políticamente. Eso no significa que vayan a hacer una transparencia completa. Total. Significa que van a tener que jugar con esa presión social y van a tener que ceder algo. Por ejemplo, no cedieron ante la demanda de que se justificase mejor porque Blanca Stalin no ha podido llegar, por ejemplo. Claro. Que exijan desde Presidencia que haya unos informes médicos y que los informes médicos se hagan públicos y que se haga público quién firma ese informe y demás. Pero bueno, ya es un avance, ya es un logro. ¿Crees que eso va a ser una tónica frecuente, abrir las puertas del Pleno de Magistrados, algo que antes se hacía a puerta cerrada, o es excepcional? Que se convierta en institucional no lo creo, porque en el momento en que vuelva a surgir otro caso, que va a surgir en cualquier momento, y se vuelva a prestar atención a otras cuestiones que puedan ser desde presidencia o legislativo u otra parte del judicial,
yo creo que van a volver otra vez a relajarse y no van a querer que eso sea completamente transparente. O sea, todo esto es y solo funciona cuando hay una presión constante. Esto no funciona, digamos, no es permanente por orden de la espontáneo. nada. Claro. Por orden espontáneo, no. Estuardo, ayer hablábamos de dos grupos que se pelean el poder, la influencia en el Pleno de Magistrados. Con esta votación podemos ya decir quiénes están con quiénes y quiénes apoyan tal o cual proyecto o candidatura. Bueno, Medina, los dos candidatos, Medina, el magistrado Medina y la magistrada García, fueron propuestos. Lo interesante aquí es identificar cuáles son las tendencias que cada uno está presentando. Medina parece representar como un ala muy tradicional. La justificación que dieron en cada voto es de acuerdo con su trayectoria. Una continuidad de Valdés. Y yo creo que ese era el tono que se escuchaba en cada justificación del voto que públicamente hicieron hoy. Solo para explicarlo nuevamente, mañana no solamente citaron están convocados los magistrados, 12 en este caso, no 13, sino que también están los medios, ¿verdad? Esas fueron las dos convocatorias que hicieron. Y creo que de ahora en adelante, si algo, como decía Daniela anoche, que si algo tenemos que agradecerle a la magistrada Stalin es que el caso de ella nos lleva a entender, por lo menos nos lleva a reflexionar acerca de por qué es fundamental la Corte Suprema de Justicia, porque esas decisiones que se toman ahí, que si antes, no se importa, van a elegir, está el rey del tenis y siempre va a tener esos grupos, decíamos, ahora sí nos interesa enormemente por el pivote que representan ellos para muchos casos y para el balance también de poderes dentro del sistema republicano que nosotros tenemos. Es un sistema republicano, esa no es democracia, esa es una república, está definido como una república, y en la república el balance de los poderes es fundamental. Entonces, aquí la elección de hoy, o pues la primera ronda de elección, y se dio... pues Medina y García no lograron, pero digamos que la magistrada Silvia García está como, vamos a ver, del lado de, no sé con quién más asociarla a ella, creo que la asocio con quienes votaron a favor de ella, la magistrada, por ejemplo, Sierra, ¿verdad? Ranulfo Rojas, María Eugenia Morales, quien propuso a la magistrada Silvia, que es la magistrada Delia Dávila. Mientras que el otro grupo es el grupo más grande, el grupo de los 8, entre ellos Baquiash, la misma Silvia Valdés, Vitalina Orellana, que se ha resaltado ese grupo por su poca apertura a la prensa, hay que decirlo, de esa magistrada. Y bueno, lo que veremos mañana es si continúan esos votos 4-8. Es que eso va a seguir, y ese es mi punto, es que va a seguir. Y creo que establecieron campos, territorios en este momento, límites. Y esto puede seguir. Ya tuvimos un caso en que hubo 57 rondas de votaciones. Duró, de los 12 meses que tiene un magistrado, eso duró 8 meses. De hecho, el magistrado electo, al final de todas las rondas, tuvo ya solo 4 meses de presidencia. Yo creo que eso no se puede repetir ahora. No creo que esta corte va a estar 40, 50 sesiones sin presidencia, porque la presión aquí es diferente. Una vez más está la presión, pero que es factible, es factible. O sea, ellos sí pueden decir, mira, nosotros seguimos votando, pero es que no nos ponemos de acuerdo. Y, claro, si tú piensas que ese grupo de los 8 está apoyado por Silvia Valdés, esto favorece a la actual presidenta interina. Claro, porque se mantiene como presidenta interina. O sea, si hay 40, 50 sesiones, en la práctica la presidenta va a seguir siendo. Y si son 6, 7, 8 meses, ella va a seguir siendo presidenta. Ese caso ya lo tuvimos, y por eso es que hay que ir a la historia de las elecciones, pero como antes no nos interesaba mucho la Suprema, pasó así. Conste, esta es la Suprema del PP, del acuerdo entre PP y Partido Líder. Esta es la Suprema de Vladimir. Esta es la Suprema de Charchal. Esta es la Suprema de Stalin. Es una Suprema donde no vas a encontrar, digamos, porque a lo mejor ahora la ciudadanía lo que está pensando es ¿a quién tenemos que apoyar? ¿A quién tenemos que, a quién le tenemos que mostrar apoyo en nuestros discursos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Sí, y esto es complicado, porque no es como que vayas a tener claramente en este sistema tan politizado y en una corte que fue especialmente politizada,
en su momento y que nace de ese pacto que tantas veces se ha mencionado, creo que no vas a tener un candidato que va a ser satisfactorio. Aquí vamos a tener así tonos de grises. A mí lo que me vamos gustaría, a tener tonos de grises. A mí lo que me gustaría ver, y si van a jugar a un juego de diletancia, yo lo que creo es que debería, y ahí es donde está la diferencia de la vez que fueron 56 y que fueron meses, que fueron meses, 8 meses para elegir a la presidencia. Yo creo que la diferencia va a ser que la prensa sí va a estar mucho más pendiente de esto. Entonces, si hay que jugar de una forma inteligente, por lo menos yo lo que haría sería, una vez más, optar por la transparencia. Y decir, ok, vamos a hacer un esfuerzo por explicar por qué apoyamos a esta candidatura y por qué no apoyamos a esta candidatura. Y a ver cuál de los dos grupos se posiciona mejor. Si hay un grupo que se posiciona mejor frente a la ciudadanía, seguramente ese grupo va a tener más posibilidades, aunque la ciudadanía no tiene no tiene voto en esa institución, digamos. Pero bien, solo los ojos puestos en el proceso. La dinámica. Ya cambia la dinámica. La cambió de tal manera que creo que es la primera vez que ahí tenemos una votación pública. Ahora, Estuardo, antes cuando mencionábamos el caso de estas 50 y tantos sesiones, 8 meses sin presidente del organismo judicial, eso muchas veces se interpretaba como dos grupos que se disputaban la influencia de la Corte, de un grupo de 7-6 y nada más. Ahora hay un factor extra. El grupo que pueda oponerse a cambios se le está ligando a un sector que no quiere cooperar en la lucha contra la impunidad. O sea, hay un factor distinto a lo que ocurría en la oportunidad anterior, mientras que este grupo opositor, más abierto a agilizar procesos y más abierto a esa batalla en contra de la impunidad, es el que resiste en este momento. Bueno, no estamos hablando de buenos ni de malos. Sí, pero digamos se percibe todos. Lo que pasa es que tonalidad de grises tu propia definición ya está dando una respuesta a los buenos y a los malos. A mí lo que me gustaría es un esfuerzo porque esta gente fuese más abierta en sus ideas. Mira, yo solo pongo este ejemplo. Normalmente cuando estamos hablando de esta clase de elecciones, y cada sistema es distinto y cada país es distinto, nos encontramos que las figuras que están muy arriba son figuras relativamente públicas, o por lo menos que en un momento de su vida tienen que mostrarse ante el público, tienen que tener cierto grado de escrutinio, son conocidos abiertamente. Del sistema judicial y de los jueces no se conoce nada. Yo no sé qué ideología tienen, qué piensan, qué visión de país, es un poquito lo que pasa siempre que tenemos la elección de la Corte de Constitucionalidad. Gente tan importante y no sabemos nada sobre quiénes son, no sabemos prácticamente nada, o lo saben solo un gremio muy pequeño de abogados, de cómo han actuado en su vida profesional. Bueno, vamos a casarnos con esta idea de luces y taquígrafos. ¿Quieren jugar esos 4 que están contra los 8? ¿Quieren jugar el nuevo juego? Vengan a los espacios que están abiertos. Mejor. Vengan a los espacios que están abiertos, expliquen quiénes son, expliquen qué es lo que pasa adentro, explique qué han visto y explique por qué no quiere darle el poder de la presidencia al grupo de los 8 y que el grupo de los 4. Sistema de audiencias. Nosotros lo que tenemos es un sistema de cuchumbo en los que llegan todas las propuestas de las... Recordemos lo que decía Roxana Valdetti, elegimos a los jueces alrededor de una cama, dijo... Sí, lo dijo Roxana Valdetti, y verá que alrededor de la cama era que se elegían los jueces. Bueno, vamos a la primera... Y la decisión se toma en el Congreso, pero en la cama es la verdadera decisión es en otra parte. Vamos a la primera pausa de la noche. SF Corte en pugna. Regresamos con... ¿Qué se dice de estos dos candidatos que están en este momento encabezando las propuestas para liderar el organismo judicial? Volvemos con eso luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en Twitter específicamente. Preguntamos, ¿quién debería ser el próximo presidente del organismo judicial? Un 81% cree que ninguno de los magistrados actuales.
Eso genera un problema, ¿no? 10% cree que la elegida debería ser Silvia García y un 9% apoya al magistrado Buen Neri ejemplo, Medina. pero qué buen ejemplo. Mira qué equilibrio entre las dos candidaturas, además de el ninguno, que obviamente es el que gana. Eso significa la ciudadanía no tiene ni la más remota idea, y yo creo que ninguno de nosotros tiene la más remota idea de quién es esta gente. De tanto Neri Medina como Silvia García, a la población le suena igual. Los procesos han sido tan poco transparentes y todo se ha lidiado siempre por debajo de la mesa, que en realidad las vidas profesionales de estas personas solo son conocidos en un ámbito muy pequeño. O sea, los grandes jueces del país deberían ser figuras públicas. Ahora, con el hecho de lo que ocurrió hoy, de que se abrieron las puertas a este pleno, de que conocimos quiénes eran estos dos candidatos y quiénes apoyaron tanto a Neri Medina como a Silvia García, podemos iniciar un proceso de investigar, de ver detalles de las magistraturas y de la vida profesional de ambos candidatos. Y bueno, los 12 magistrados, porque faltaba Blanca Stalin, pues expresaron sus puntos de vista y así fue como votaron. Este es un extracto del pleno que se realizó este día en el Palacio de Justicia. Ambos candidatos, pues a mi juicio, eran los perfiles para dirigir al organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia. Pero en el presente caso, mi voto es para el magistrado Neri Osvaldo Medina. Mi voto es para la magistrada Silvia García. Bueno, escuchábamos la ronda de votación de los 12 magistrados, decían por qué apoyaban a uno a otro. Creo que no son muy específicos los magistrados. Yo creo que estos candidatos o estos perfiles deberían de presentar un plan de trabajo. ¿Qué van a hacer con el organismo judicial? Se discutió, de hecho, después de la primera ronda, la magistrada Sierra dijo que se había llegado en la metodología a discutir la presentación de un plan de trabajo. Eso es público. Hay que profundizar en eso. Y la respuesta de el consenso en la metodología fue que no había tiempo para presentar un plan de trabajo, entonces ese punto, plan de trabajo, salió de las consideraciones de la elección de presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue una parte del debate hoy en la elección. Y entonces todo se va a reducir a los votos, muy interesante, a los apoyos, no al plan de trabajo que puedan impulsar. No, olvídate aquí, plan de trabajo, olvídate, viene del norte, pues. Y aquí, una aclaración que están haciendo los tuiteros es que hay una elección que no fue debido a sí fue hecha por el Congreso, pero que hay una magistrada titular que no es del grupo, ¿verdad? Es una magistrada que subió a ser titular por un caso de magistrados también que salieron de él. Lo cual en este caso no se sabe si es bueno o malo, porque no fue electa por el Congreso, pero ya sabemos qué pasó. Bueno, en términos generales sí fue electa por el Congreso. Claro, pero bueno, iba dentro del grupo, no estaba en la, pero no para titular, pero no para, digamos, no para titularidad. Ese es el punto. Ahí hay mucha negociación en la titularidad. Ese es el punto. Entonces, los diputados no consideraron que ella era una primera espada, y yo no sé si eso es bueno o malo para su candidatura, no sé si me explico. Sí, es María Eugenia. Estamos hablando de líder y PP, claro, ¿verdad? no sabe cómo va a inclinar eso la balanza de las fuerzas, pues al final ayuda o al final va a ser un obstáculo, pero yo creo que es importante anotarlo, que no es esa magistratura titular hoy vino de otra forma. Sí, no vino de no ese vino pacto del original. grupo, del pacto original, aunque sí la elección del Cuchumbo, pongamos. Claro, que recordemos. Todo. Pero esta específicamente sale después en sustitución de un... Que recordemos, muchos tuiteros nos preguntan, ¿cómo es que se eligió esta corte tan rápido con tantos acuerdos que se llegaron a realizar de forma tan eficiente por PP y Líder? Recordemos que en aquel momento, 2014, PP y Líder, incluso en el Congreso, habían hecho una... Claro, enemigos acérrimos en la discusión pública, pero también existía una transición, digamos, educada, porque creían que era muy posible que Manuel Valdizón fuera el próximo presidente. Entonces el mismo Partido Patriota en el Congreso, no en el debate público, pero sí en el día a día, facilitaba algunos acuerdos, buscaba algunas reuniones, sobre todo porque quienes salían del poder querían blindarse a futuro. Esto es lo que todavía no sé si hemos entendido del todo. Había un acuerdo clarísimo
entre PP y líder de transición del poder. Pero una clarísimo. cosa era pelearse el poder, otra cosa, y en donde sí existía un pacto, era en la impunidad. O sea, yo entro, no te voy a perseguir, Bueno, y yo salgo con la... Que ha sido un acuerdo no solo de estos, No, es- todos los gobiernos, así los han gobiernos se tenido han ese blindado. acuerdo. yo futuro. sinceramente sí creo que en el caso del líder y PP llegó a un grado de fusión casi perfecto. O sea, Y sí por hubo, eso- sí hubo y una, tenés razón. una vuelta de tuerca más Sí. en un pacto que era tan fuerte que cuando pasa lo que pasa en 2015, quien se ve afectado en las encuestas no solo es PP, sino también líder. Claro. O sea, el segundo, el que va primero en las encuestas, que es el partido de oposición, se ve arrastrado por un caso que afecta al partido partido de gobierno, lo cual es delirante, pero no si En, entiendes en este otro gran país pacto. hubiera Sí, incluso pero esta impulsado la corte- candidatura del Hombre, opositor. si yo estoy compitiendo con un partido, perdón, Estuardo, yo estoy compitiendo con un partido y al partido con el que yo estoy compitiendo le sacan un caso horroroso que le hace caer hasta el último en la tabla, y bueno, yo debería estar aplaudiendo y Casi posicionándome poniéndote la banda. No, pues al revés. Pero- no te toca y Sí. pero Pero es que ese es uno de los puntos de por qué esta corte es tan problemática. Y ha representado muchos, y creo que vienen más todavía, problemas para la corte. Me refiero a magistraturas individuales. Y es porque en esa decisión de la toronja le decíamos de apodo a la unión naranja por fuera, roja por dentro, que era líder PP, Líder PP. era porque líder se daba por ganador. Claro. Y entonces tenía que negociar con el partido del poder, ¿verdad? Que todavía tenía diputados, el PP, su corte. Esta realmente es una corte hecha para un partido que ya se sentía ganador. Para el partido líder. Oh, sorpresa, no ganó. Bueno, no llegó ni a la segunda vuelta. En la primera se quedó. Pero esta corte fue precisamente Sí, ¿no? resultado de esa decisión. pero no nos engañemos, o sea, todos creíamos que iba a ganar. O sea, Pero no ganó, pues, o sea, si nos hubiesen preguntado a cualquiera, digo yo, en marzo, hubiésemos dicho el próximo Sí, presidente va a ser sí, Valdizón. pero Marzo de entonces 2015. empezaron a preparar digamos, todas las redes de seguridad, el network, las estructuras, y esta corte es parte de esa estructura que estaba preparada para cuando líder llegara Por al eso poder. se elige tan rápido en esas sesiones Sí, del final de El ese punto eso es, era va, ya ciclo tenemos esta legislativo. corte. Tampoco es plan de llegar con la bomba nuclear y No. sacarlos a todos. No, eso no va a pasar. Bueno, como ya tenemos esta corte y esta corte ya poco a poco va aprendiendo que las reglas del juego no son las de ese gran pacto que se da entre líder y PP, o sea, para lo que ellos estaban conformados, eso ya se acabó, ya el jefe ya no existe, ya la gran alianza no existe, que se empiecen a adaptar. Y en ese proceso de adaptación, o que sigan adaptándose, que ya empezaron en ese proceso de adaptación, vénganse y siéntense aquí, por ejemplo. Pero la primera que se Habla, la- que vengan a hablar acá, Por que ejemplo, vengan a exponer sus cuéntenos planes. qué piensan de Blanca Stalin. Cuéntenos qué han visto dentro de la corte. Nadie quiere hablar de Blanca Stalin. Bueno, ese es el punto. Entonces, si van a seguir... Porque todos podrían estar en la situación si de van Blanca a seguir Stalin, en la ¿verdad? opacidad, eso no va a hacer más que meterles más y más Y presión. por eso que dice Estuardo es que en las votaciones, en los sondeos, están iguales los dos Claro, candidatos a ahí lo pesar de que tienes. vienen de grupos Ahí lo diferentes. tienes. Igualmente abajo. Igualmente Ahora abajo. bien, Porque si había- miras es 9%, tampoco es 30%. Había un tuit ahí que nos preguntaba, según ustedes, ahí está, criterios analistas de SF, de los dos grupos, ¿quién es el menos peor? Nos pregunta Arnoldo. Pues, ¿por qué no los traemos aquí? Pues que ellos Porque nos vengan a el que convencer se quién es el menos considere peor. menos peor, Que se venga a que defender. venga aquí, que venga a defenderse y que diga, mire, yo, pues sí, soy quien soy y jugué en el juego que jugué, pero mire, de toda la xuquedad que tengo, nada comparable con sí, esta pero gente, hay que ¿no? decirlo. Hemos invitado hasta la misma magistrada Stalin. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Que en otra oportunidad cuando la Que agenda Que- lo cuando permita. las que en otra tiene oportunidad quebrantos de salud. no, no, y cuando las condiciones se den. Bueno, en el caso, Eso es lo que en dice el ella. caso de Blanca Stalin, hoy vuelve a presentar una excusa, no a nosotros, sino al Pleno de Magistrados en la mañana, Yo quebranto dos de líneas, quebrantos de salud, Dos líneas, y que en su literalmente, momento son va dos a presentar líneas y su media. certificado médico. O sea, igual no tenemos certificado médico, no sabemos Pues qué un tiene. poquito como venir aquí, ¿no? Pues en ya. su momento vendrá, en su momento presentará el en su certificado. momento va a Pero presentar el certificado médico. O sea, valga decirle que Aquí hay un aquí espacio está para los la magistrados que invitación. quieren presidir o que buscan presidir el organismo judicial para que nos vengan a contar sus ideas, para que vengan a convencer a esa población que quiere saber Ahorita, si van a y hacer las luego cosas cuando diferentes. elijan ya la determinación de una presidente o un presidente de la Suprema, igual. Aquí está el espacio.
Y vengan Porque no es solamente esto lo importante. Lo vengan importante a decir es enfrente a la población quien que sea quieren hacer. electo, Pero que nos no, diga, no solo qué van a hacer a futuro, que vengan aquí y nos digan ¿Qué han hecho? qué han hecho en el pasado, qué piensan del pacto PP y líder. ¿Es verdad, no es verdad? ¿Estuvieron ahí metidos? ¿Qué tipo de negociaciones hubo? ¿Alguien les ha pedido algo? Ese tipo de cosas, ¿no? Y que pero yo no les entiendo- digan las preguntas, si no, entonces ya no van a ir. Los No les grandes pases temas, todas, los no les grandes pases todas. Bueno, no, no digamos y- que vamos a hablar de reggae tenis, pero igual. Y están lo mismo, invitados. lo que hablábamos antes de la pausa, cuando ya salen estas dos candidaturas, comienzan también a conocerse detalles de su trabajo. O sea, de Neri Medina hay un asunto de que en su momento dio una medida sustitutiva sin pago de fianza a Enrique Ríos Sosa. De la magistrada Silvia García, pues que ella es del grupo que se supone el magistrado Orellana Donis impulsó. Recordemos, es este magistrado que supuestamente recibió un apartamento de parte del señor rey del tenis, López Villatoro, pues también sale su nombre. Entonces, hay detalles de lo que han hecho y ellos tienen que aclarar esos puntos. Bueno, si seguís ahí en la lista de los otros, van a salir muchos detalles de cada uno. Y eso es bueno, Estor. Por eso supuesto. es bueno. Y esa es parte de la transparencia y eso le va quitando la opacidad, lo opaco de este proceso. Simplemente es un principio de transparencia. Un legalista, así estos que... Es que la ley dice... la ley no dice que tengan que venir a medios de comunicación, la ley no dice que tengan que decirle a la ciudadanía sus planes, la ley no dice nada de eso. Ahora bien, el principio de este nuevo sistema, te quieres subir a la ola, súbete, ¿cómo se llama? Transparencia. Uno de ellos. Entonces, hagan el intento, si es que tampoco es tan difícil. Y si te ves impedido, si ves que te van a agarrar por todas partes, que no vas a poder contestar, pues eso no habla muy bien de ti. No habla que esté preparado para los nuevos tiempos. Bueno, vamos a una pausa. La etiqueta SF Corte en pugna. Regresamos con detalles también que está sucediendo en el Colegio de Abogados en esta importante elección de ese gremio de profesionales. Volvemos luego a la pausa. Ya terminó. En eso Ya terminó el conteo. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Corte en pugna. Bueno, hemos seguido de cerca el proceso en el colegio de la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, en donde también preguntamos a todos los candidatos qué opinan de lo que ocurre en el seno de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo en el papel que ha jugado la magistrada Blanca Stalin. Esto fue lo que respondieron los candidatos. Tal vez por el bien del país y de la misma Corte Suprema de Justicia es un desgaste que ella siga en su puesto, ¿verdad? Que se le separe, jurídicamente se le puede separar sin ningún proceso. Pues la verdad es que considero que sí, ¿verdad? Ya es mucho la situación que se ha dado y ella es consciente de su situación. Pienso que sería una decisión sana para cómo se está ventilando y manejando los procesos el día de hoy. Por el bien de la Corte Suprema de Justicia y la institucionalidad del país, creo que sí, debería renunciar. Hay un buen antecedente con el ex magistrado Vladimir que dejó un buen sabor a boca para la Corte Suprema. No puede ser una magistrada de Corte Suprema estar arraigada ahorita por orden de un juez de primera instancia, eso es absurdo. Por dignidad del cargo y por dignidad de la Corte Suprema, ella debe separarse y debe renunciar del cargo. Para depurar, creo que sí debería renunciar, para que el Estado del país mejore en todo el sentido de la palabra, como lo han estado haciendo hasta el día de hoy. Declaraciones de abogados y de diferentes integrantes de planillas. Hay ahí algunos de los integrantes de estas planillas que hoy están en esta disputa. Bueno, y para actualizar la información tenemos a nuestra compañera Suseli Contreras en el Parque de la Industria, en donde ya se cerró la votación y nos tiene la última información sobre la elección de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Adelante, Suseli. Desde el Parque de la Industria les queremos informar que ya se tienen contemplados los resultados definitivos de quienes van a segunda vuelta. Me encuentro con el vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, Jordán Rodas, quien nos va a dar a conocer cuáles son las planillas. Por favor, licenciado, ¿nos puede indicar? Sí, efectivamente, el próximo viernes va a haber la segunda vuelta para la elección de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, estando en la contienda el licenciado Ovidio Orellana, la planilla número 1, y el licenciado Luis Fernando Ruiz, de la planilla número 3.
están invitados desde ya todos los colegas para el próximo viernes 10 a hacerse cita en el mismo lugar y hora de que votaron el día de hoy. ¿Cómo estuvo el escrutinio? ¿Cuáles fueron las planillas que más estuvieron pues a la espera de estos resultados? Bueno, el final fue muy reñido entre la planilla número 4, que estaba presidida por Alejandro Balcells y el licenciado Ovidio Orellana. Un departamento que fue fundamental para la decisión fue Quetzaltenango, y en virtud de eso es que el licenciado Ovidio Orellana pasa a segunda vuelta contra Fernando Ruiz. Le agradecemos mucho, licenciado, esta información, y es de esta manera que nosotros nos despedimos y sabemos que la próxima reelección va a ser con la planilla número 1 y la planilla número 3. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutú. Muchísimas gracias, Suseli, por la actualización de la información de lo que sucede en el Parque de la Industria. Bueno, habrá una segunda vuelta para el próximo viernes entre el licenciado Orellana y Fernando Ruiz. También nos comentaban que existió ahí una disputa, una pelea muy cercana entre Alejandro Balcells y Orellana para pasar a la segunda vuelta, y que uno de los departamentos que decidió la elección fue Quetzaltenango. Tendremos que estar pendientes de lo que ocurra el próximo viernes, sobre todo porque este gremio de los abogados, el colegio de abogados, tiene mucha incidencia en futuras elecciones y también son elementales en muchas instituciones cuando hay cambios en diferentes puestos, entre esos el de fiscal general. Bueno, continuamos con la discusión. También escuchábamos antes las declaraciones de los abogados respecto a lo que sucede en la Corte Suprema de Justicia y los sonidos, sí, y las voces también de depuración y de cambio a la Corte Suprema. Se podrían haber aplicado un poco el cuento en gran medida para esa depuración y cambio, pero bueno. Bueno, es un gremio que cuenta con más de 20,000 afiliados, pero votan alrededor de 6,000. Y hoy vimos esto. Vamos a esperar el próximo viernes para conocer quién va a presidir la Junta Directiva del Colegio de Abogados, un gremio al que se le ha cuestionado por tener tanto poder, Estuardo, por tener tantas decisiones en su momento. Bueno, que se buscó la academia. Bueno, primero se ha cuestionado porque se politizó. Y la estructura como está establecida en el colegio, y no solo en este, sino en todos los colegios, en realidad es carne de cañón para los políticos. Son estructuras políticas. Son estructuras políticas, no son estructuras académicas. De hecho, a mí me deja muy mal sabor escuchar a muchos de estos que, pues su argumento es bastante... No hay ningún razonamiento en el argumento, solo es lo que piensan o lo que sienten, pero no hay... Creo que el licenciado Balcells es el único que dijo que realmente hay una disparidad en la jerarquía de quién le pone arraigo a una magistrada. El único que tiene además un componente como de condena moral. Los otros estaban hablando desde la perspectiva más pragmática. Bueno, por bien de la presión, mejor que se vaya. Y Balcells fue el único que dijo, bueno, porque es una vergüenza y porque no puede ser y es absurdo y tiene que y porque irse hay un por juez de dignidad. menor rango que tiene arraigada a una magistrada que es de mayor rango. Digamos, es un argumento, a mí me parece correcto, que no solamente lo ha esgrimido él, lo ha esgrimido que esa es una de las razones principales por las que ella debe renunciar. Además, es una cuestión también que le deja también el camino libre a la Corte Suprema para poder tener otro magistrado titular, como es el caso de la magistrada Sierra. Ya que están, en la segunda vuelta se van a enfrentar Orellana y Fernando Ruiz, sería realmente novedoso que uno de estos dos candidatos dijera, yo sí apoyo el hecho o la propuesta de que el Colegio de Abogados se salga de algunas decisiones en las que no debe estar por diferentes señalamientos. Eso sería algo interesantísimo de escuchar. ¿Y en cuáles debería estar? Que era un discurso de Balcells. Yo creo que en ninguna. Yo también creo que ninguna. Bueno, pero digamos, es difícil que alguien que se presente al Colegio de Abogados vaya a decir que ninguna, pero sí que matice y que diga, bueno, dónde sí, dónde no. Bueno, ya sería un avance, pero sobre todo, yo creo que no sé qué efecto tendría eso en sus votantes. ¿Ya? Porque si escuchábamos que tal vez uno de los discursos más disruptivo o diferente, como el de Alejandro Balcells, no logró los votos suficientes no lo logra en esta coyuntura, cuando toda la atención está puesta sobre este gremio,
Cuando además aquí mismo López Villatoro, el famoso rey del tenis, dijo que no iba a apoyar a ninguna y que se retiraba completamente, que es de Cosa que no creí por completo. Bueno, eso habría que ver hasta qué punto tuvo incidencia. Yo sí le sentí convencido de que no iba a estar sincero en ese sentido, en que estaba a otras cosas y con mucho más miedo a que le detuviesen que cualquier otra cosa. ¿A quién se entrevistaba primero antes cuando uno llegaba a hacer las entrevistas a las elecciones del Colegio de Abogados? ¿A quién era el primero que entrevistaba a uno? Y era una fuente que casi había que entrevistarlo, al rey del tenis. Era como un... no era ni candidato, no era... Pero como la quinceañera. La quinceañera, la rubí de los abogados, ¿verdad? Había que pues era obligación. Y casi que el editor le decía a uno, y me traje porque la al final de cuentas, con el rey del tenis. El grupo que él apoyaba en algún momento se metía en la lucha, o en segunda vuelta, o lograba en la junta directiva. O sea, había apoyos reales. Hay varias entrevistas donde él se jacta de que son no sé cuántas elecciones seguidas que consiguen meter a su gente. Él mismo Pero la cuestión está que al rey de tenis lo conocemos. Y así ahora, como de rey de tenis, hay otro montón que posiblemente tienen más poder y hasta más dinero. Ahora, Estuardo. Y a estos no los conocemos. Casi no habías tenido entrevistas y, digamos, discusión pública hasta hace muy poquito. Por eso la figura era casi mítica. Era una figura de alguien que manipulaba desde atrás y tal. Nosotros yo creo que aquí vimos una persona mucho más humana que eso. ¿Y con la familia en dónde? En el Congreso, el hermano era diputado. El hermano, sí, Julio César, era diputado. Por cierto, que hay que decir una cosa, tan político es este órgano que incluso la estética de la elección es un poquito chabacana y desagradable. Parece, imita mucho las elecciones. Sí, musicón y chicharrones y carnitas. No sé si por ahí alguna edecán medio escondida, pero de verdad esa es la forma de hacer una elección en un colegio profesional donde hay una pequeña élite, porque tú dices 27.000 que tienen que votar, sí, pero al final votan 6.000 en total. De verdad, 6.000 personas que además tienen una formación muy específica. Tienes que montar esa clase de show, tienes que poner musicón y chicharrones para convencer a la gente que te vote. Es algo bastante desagradable. Yo, ahí es donde después de escuchar esto y de ver ese tipo de cosas, y el Chavo del 8, había alguien vestido del Chavo del 8 animando la fiesta y todo, o sea, de verdad, es algo que hay que prestarle atención. Creo que se tiene que volver a retomar la idea de... Solo faltaba el vestido de Danta, ¿verdad? Es verdad, ¿no? es que es un show grotesco y dantesco, pero creo que hay que volver a traer la discusión de la CICIG y de intentar quitarle poder a este órgano y que ellos de verdad no tiene ningún sentido. Y que ellos expresen, ya sea cerrando filas y rechazando de entrada. Bueno, la Junta Directiva actual no compartía la propuesta de CICIG en ese aspecto. En otras sí apoyaba algunos cambios al sector justicia. Pero también a estos dos candidatos, creo que muchos abogados conscientes de su profesión quieren saber qué opinan sobre estos temas, sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia, sobre estos pactos de impunidad que logran magistraturas que al final de cuentas terminan perdiendo la credibilidad y la legitimidad frente a los ciudadanos, y también si están dispuestos a quitar, a no ser parte o que les quiten una fracción del poder por bien del mismo gremio, pues, para que el gremio pueda sanearse y no ser una herramienta para incidir en cambios políticos o que los políticos ya se alejen del gremio. Es que, y esto hay que decirlo, hay que repetirlo en muchas ocasiones, no lo dijo tan claro, aunque creo que sí lo dijo en la entrevista, pero López Villatoro, cuando estuvo aquí, fuera de cámara, nos dijo que su opinión era que el sistema no funcionaba bien y que tenía que ser renovado. Y yo creo que ha sido bastante abierto en algunas declaraciones a decir eso. Si el mismo rey del tenis, el mismo López Villatoro, te está diciendo que este sistema está politizado y que le mete mano todo el mundo, yo creo que es un buen programa sería, vamos a agarrar el colegio y vamos a convertirlo en un colegio profesional, no en una entidad de poder donde tienes que convencer a la gente para que te vote a través de chicharrones y carnitas, edecanes y Chavo del 8. Y Chavo del 8. Dios mío. Le sorprende a Daniel lo del Chavo del 8. ¿A ti no? A mí también, o sea, yo no veo por qué la necesidad de utilizar al Chavo del 8 para atraer al voto profesional. O sea,
Eso es algo Ni el musicón, es que tampoco se entiende el que llama musicón. la atención, o es porque no quieren presentar una idea que pueda seducir realmente a este gremio. Perdón que me ría. Esto que estamos hablando parece tan banal, Pero es televidentes, pero es la realidad. Así es. Así es con carnitas y chicharrones y carnitas. Esa era la gran broma que había hoy en redes sociales entre los abogados. Imagínense que las decisiones que tiene que tomar en todos los entes que participa el Colegio de Abogados y Notarios, tiene que tomar decisiones, sobre todo magistrados, sobre todo la Suprema, sobre todo por comisiones de postulación, que sí aprueban las reformas constitucionales, por lo menos en materia de justicia, ya no hay comisiones de postulación. Son parte de un grupo élite, como mencionaba Daniel, o sea, no son... Muchos tienen maestrías, doctorados, pero que al final están siendo utilizados, no sé, por estos grupos de intereses. Y por eso es que todos buscan políticamente, no es por la capacidad, no es ni por la, no sé, la presencia académica, no es ni por la producción académica, por preguntarle ahí cuántos de esos que están, digamos... El problema que ha sufrido la Universidad de San Carlos, por ejemplo. No te creas, muchos de ellos seguro que tienen maestrías en Sevilla. Bueno. Seguro. Bueno, alguien aquí cuestionó las maestrías en Sevilla, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema de que hay que investigar también esa... Pero mírala, ¿en qué termina las carnitas y los chicharrones? Terminan en una Corte Suprema de Justicia como la que tenemos ahorita, pues. Ese es el problema que tenemos. Sin credibilidad. Muy bien. Vamos a la pausa. SF, corte en pugna. Regresamos con más información y también con unas declaraciones del presidente Jimmy Morales, que, bueno, finalmente vino a Guatevisión. Le vamos a contar más detalles de eso y de las declaraciones que dio en este canal. Volvemos luego de la pausa. Continuamos con Sin Filtro SF, corte en pugna. Antes de continuar con la conversación, tenemos información de último momento. El alcalde Amílcar Alvarado Maltés, alcalde de San Pablo Jocopilas en Suchitepeques, ha sufrido un atentado cuando regresaba a su hogar. El hecho ocurrió en la ruta de Mazatenango a Samayac, según la información de nuestros corresponsales en Suchitepeques. Fue atacado por 3 sujetos en moto. Hubo incluso un intercambio de balas y los guardaespaldas repelieron el ataque. Tenemos las imágenes de, bueno, cómo queda el vehículo del alcalde Alvarado Maltés. Un atentado más luego de una semana violenta en contra de alcaldes. Recordemos el caso de Rabinal y también de Samayac, pero la violencia no se queda en los departamentos. En la zona 1 hace breves momentos se registró una balacera en el centro histórico. Esta balacera ha dejado 2 personas fallecidas, 2 muertos y 6 heridos. Esa es la información de último momento, en donde vemos este video de Prensa Libre TV, en donde se registra la balacera en el paseo de la Sexta Avenida, esto en la zona 1. 2 muertos, 6 heridos, 17 cae. 17 cae. Y bueno, aquí, la violencia aquí sigue golpeando. Digamos, entre la información que está llegando ahorita, yo creo que es importante notar, para quienes conocemos pues cómo están los municipios en Guatemala y admiramos y hemos estudiado los municipios, Samayac es el vecino de San Pablo Jocopilas. ¿Ya? En realidad es la comunidades muy cercanas. Es casi 2 pueblos juntos. Claro. En la semana pasada se enterró al alcalde de ¿dónde? De Samayac. Y hoy sufre un atentado el alcalde de San Pablo Jocopilas. Los pueblos vecinos. Es una pieza de información, pero es la que tenemos que, es digamos un primer indicio de algo está pasando en este departamento, y es 2 en Suchitepeques, 2 alcaldes en Suchitepeques, de 2 municipios que son continuos, que son casi hermanos, ¿verdad? Que están pegados, pero un alcalde ya enterrado y hoy un alcalde atentado herido, ¿verdad? Herido, sí, esta es la información. Entonces, vamos a estar desarrollando esta información que nuestro corresponsal está en estos momentos entregando aquí a la sala de redacción de lo que sucedió en San Pablo Jocopilas. Bueno, y lo que sucede también aquí en el centro histórico, nuevamente una balacera. 2 muertos. 2 muertos, 6 heridos, han sido trasladados a centros asistenciales y algo
que llama mucho la atención los últimos días, una jornada violenta, sobre todo en centros urbanos. Ya veíamos una baja en la violencia, en los homicidios a nivel nacional, pero también que crecen los números en centros urbanos, tanto en Guatemala, por ejemplo, o en el departamento de Escuintla, lugares en donde estos hechos se perciben como con mayor fuerza, sí, a pesar de pero que esa subida solo ha sido este año pasado, también claro, hay que decirlo. O sea, la tendencia ha sido general en prácticamente todo el país, y sí ha habido un aumento de un año para otro. Pese a ese aumento, la tendencia general ha seguido hacia Daniel, la baja. ¿Impacta más cuando sucede en centros urbanos o, por ejemplo, en el caso de los alcaldes, que en este momento hay un problema con ellos? ¿Sí impactan más estos hechos de violencia? Porque la tendencia que va a la baja es a nivel nacional, pero digamos, los focos a veces se concentran en centros urbanos, zona 1, en zona roja. Creo que requiere de mucho más y una profunda investigación. Creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso. El hecho de que sea tan inmediato como hemos visto ahora mismo, ¿no? que han planteado 2 casos violentos en un segundo. El tema de de otro tipo de delincuencia que sigue afectando a la ciudadanía o sigue afectando a gente cercana a la ciudadanía, y que eso genera que en la cabeza no piensas que vaya a bajar la tasa de homicidios en sí misma. Creo que serían varios procesos, y habría que estudiarlos con más detenimiento. Pero lo que está claro a día de hoy, y hasta que alguien no presente mejores datos, porque siempre hay gente que niega los datos, pero sí tenemos una bajada consistente de homicidios desde hace 7 años ya, y esto es algo muy importante porque es algo bien estamos haciendo. ¿Se ha haciendo? bajado o no? La verdad es que eso no está claro tampoco, porque pueden ser otros factores que son más de tipo sociológico y que no necesariamente están vinculados con una política pública. O sea, no solo la política pública incide en la bajada de violencia. Pueden ser otra clase de dinámicas que hoy mismo no estamos viendo. El hecho de que los que nos dedicamos a estudiar este tema tengamos tantos problemas a la hora de explicarlo, y si hay ciertas hipótesis, la bajada del nivel... La data en el caso de homicidios no está tan mal, en el caso de homicidios concretos. La data que nos faltaría, por ejemplo, es una data más precisa de victimología, una data más precisa de estudios de los casos judiciales, pero sí puede haberse debido a una bajada de la impunidad, que ha sido relativamente consistente, pero no sé si justificaría una bajada tan grande de los homicidios. Puede ser que ciertos patrones demográficos y culturales estén cambiando, puede ser debido a la migración, ¿verdad? Que hay muchos hombres jóvenes que normalmente tienden a ser los victimarios de la violencia que se van. Yo sé que esto a lo mejor no suena muy políticamente correcto decirlo, pero en términos demográficos macro, eso puede tener una incidencia. Está claro que la variable indígena importa mucho. Los indígenas tienen un comportamiento muchísimo más pacífico que el resto de la población, y ahí las tasas bajan a unos niveles muy impresionantes. Sin embargo, estos dos municipios del que presentaste ahorita la información, y de Samayac, que es el vecino, son mayoritariamente indígenas, los dos. Y están en una área que ha estado con unas últimas noticias. Sí, porque de violencia, tenés Patulul, tenés también el ex candidato, ahora diputado acusado del autor intelectual del asesinato de dos periodistas y luego los heridos. Tenés el caso de los Oaxaca, que tenían cooptado al jefe de la policía y al fiscal del Ministerio Público, que ya hasta fueron detenidos, Oaxaca y sus cómplices o presuntos cómplices, ¿verdad? Y esto empieza precisamente por la investigación del asesinato de la hija, creo que es la hija de un magistrado. Del magistrado Charchal. Del magistrado Charchal. Claro. Y es curioso, que cuando la realidad supera la ficción, pero así es como no solo inicio, sino que ya habían indicios e inicia todo esto. Pero específicamente Suchitepeques, por supuesto podemos analizar los otros departamentos, pero Suchitepeques tiene expresiones, y hoy en la noche hay otra, de algo está sucediendo en Suchitepeques.
y yo creo que las autoridades tienen con esta información, ellos tienen MOPSIC, tienen muchas otras herramientas que pueden utilizar, ¿verdad? La demografía, pero no sé, bueno, ahora, pero estos dos son dos departamentos es cuando indígenas. La inteligencia civil se tiene que hacer, correcto, tiene que hacer grande, correcto, y tiene que entender, porque uno sospecha, es irresponsable decir que sabes que es, porque no lo sabemos, pero uno sospecha que alguna relación tienen porque es el mismo perfil, ¿no? Rápidamente, porque lo habíamos adelantado en el bloque anterior, con un extracto de la entrevista con el presidente Jimmy Morales en Viva la Mañana. Esto fue lo que declaró el mandatario. Yo sigo confiando en la justicia, yo sí, pero va a depender de la misma justicia y los entes que están encargados hoy de impartir justicia, que la sociedad realmente confíe en ellos por lo que hacen y por las justas decisiones que se tomen. Presidente, ¿usted descarta categóricamente que desconocía la situación y que absolutamente nada lo liga con este caso? Mire, desconocerla es complicado poderle plantear. Aún no, hasta la fecha no se me ha pasado por la cabeza renunciar. Eran extractos de la entrevista. Él dice, complicado decir que no conocía el tema. El contexto que le preguntaron. Claro. En la primera pregunta es acerca de la magistrada Stalin y el sistema de justicia. En la segunda pregunta tiene que ver con el hijo y el hermano. Con José Manuel y con Samuel Morales. Y la pregunta fue directa si conocía o no conocía el caso y si eso lo ha llevado en cierto momento a complicado, pasar a renunciar. Es complicado descartar no da una respuesta contundente en términos de decir no lo sabía o no lo conocía. Porque esa respuesta te amarra. Sí, te amarra. Por cosas que pueden salir más adelante. Sí, y uno y dos, en términos de la renuncia, por lo menos dijo que nunca se le había pasado por la cabeza el hecho de renunciar. Las respuestas del presidente, sobre todo con el tema del hijo y del hermano. Habría que ver la respuesta entera, toda la secuencia, porque yo me imagino que dio una explicación más. Yo no pude ver la entrevista, pero me imagino que dio una explicación un poquito más elaborada que esa. Supongo que se estaría refiriendo, estoy suponiendo, a que obviamente en un momento dado sí se empezó a enterar de todo esto una vez que ya había pasado, por lo menos ya siendo el presidente cuando se aproxima Fiscalía. Si lo que está diciendo es yo no puedo decir que no lo supiese cuando se cometió el delito, eso sí, digamos, eso sí tiene implicaciones judiciales y yo tengo mis serias dudas de que él esté diciendo eso. Bueno, estos son extractos de la entrevista del presidente Jimmy Morales que usted pueden consultar en la página www.guatevision.com. El presidente también está invitado para venir aquí. Bueno, el presidente también, lo hemos invitado una y otra vez a que venga a la mesa roja de Sin Filtro, en donde queremos también, disipar algunas dudas en cuanto a este primer año de gestión. Muchísimas gracias, Daniel, por este análisis, Estuardo, por esta conversación muy animada y muy interesante. A usted, muchísimas gracias por su sintonía. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla y nos vemos hasta el lunes.